Bienvenidos a la actualización en soporte nutricional en paciente crítico con COVID-19, análisis de la evidencia disponible. El objetivo es presentar las recomendaciones de soporte nutricional para pacientes hospitalizados con infecciones por SARS-CoV-2, con énfasis en el paciente en estado crítico. Para empezar, es importante considerar que toda la información que les vamos a brindar es acerca de las distintas recomendaciones que nos sugieren las siguientes guías. La guía SASPEN de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, las guías de la Sociedad de Cuidados Críticos de Medicina, la guía CESPEN de la Sociedad de Europa de Nutrición Clínica y Metabolismo, y la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo de Colombia. Los contenidos que vamos a ver son los siguientes: screening y evaluación nutricional, inicio del soporte nutricional, vías de acceso, velocidad y método de infusión, requerimientos nutricionales, fórmulas enterales, manejo nutricional del paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, manejo nutricional del paciente extubado, monitoreo del soporte nutricional y consideraciones del paciente de UCI a sala. Con respecto al screening nutricional o tamizaje, al ingreso a la UCI hay distintas herramientas disponibles, como el NRS 2002 y el BGS, las que nos permiten ver el riesgo de denutrir de los pacientes y determinar a aquellos que se van a ver beneficiados de un soporte nutricional precoz. Una de las herramientas que se recomienda para el paciente crítico y que aplicamos actualmente en nuestra unidad es el NRS 2002, que incluye componentes de alteración del estado nutricional, como IMC, pérdida de peso, disminución de la ingesta y severidad de la enfermedad, las cuales nos darán una puntuación final que nos dirá si el paciente está en riesgo de malnutrición y si es necesario iniciar un soporte nutricional. También contamos con la herramienta del BGS, que es valoración global subjetiva, donde podemos ver antecedentes como cambio de peso, cambio en la ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional del paciente y la enfermedad con su relación en cuanto a los requerimientos nutricionales. Además de una exploración física, en donde podemos ver si hay pérdida de grasa subcutánea o no, atrofia muscular, edemas y ascitis, las cuales nos dará una clasificación y diagnóstico nutricional de A en bien nutrido, B en riesgo de desnutrición y de nutrición moderada y C gravemente desnutrido. Sin embargo, sabemos que obtener algunos de estos datos nos resulta difícil, sobre todo en la unidad de paciente crítico, ya que no siempre disponemos de toda la información y el paciente, o en estos casos el familiar, no lo sabe. Y hoy en día, en esta situación de pandemia, resulta aún más complicado. Sin embargo, ¿qué nos recomiendan una de las guías, en este caso ESPEN? Es que se debe considerar un riesgo nutricional a todo paciente en estado crítico con más de 48 horas de estancia en UCI, que es lo que estamos viendo actualmente con los pacientes con COVID, en que están más de 48 horas, por lo tanto, deberíamos considerarlos a todos como riesgo nutricional. Además, debemos prestar muchísima atención a los pacientes adultos mayores, aquellos polimórbidos, es decir, al menos con 2 morbilidades crónicas asociadas, y los pacientes con obesidad. Bien, vamos a hablar acerca del manejo del soporte nutricional en el paciente no intubado, que puede ser aquel con ventilación no invasiva o cánula nasal o NAF, en los cuales es muy probable que sí podamos otorgar una alimentación vía oral, por lo cual debemos tratar de lograr en que esta sea una alimentación hipercalórica e hiperproteica. Para esto, la guía nos recomiendan el agregado de un soporte nutricional oral que aporte al menos 400 calorías por día y 30 gramos de proteína. En caso de no ser suficiente y que el paciente no cubra al menos el 65% de sus requerimientos nutricionales, esto lo podemos ver a través del control de ingesta, se recomienda completar el aporte con nutrición enteral. Y en última instancia, de ser necesario, elegir una vía de nutrición parenteral complementaria. En el caso del soporte nutricional en el paciente crítico intubado, como toda la guía lo recomiendan, debemos ver que el paciente esté hemodinámicamente estable para dar inicio al soporte nutricional. Además, este debe ser dentro de las primeras 24 a 48 horas de ingreso a UCI o 12 horas post-intubación. Con respecto a la vía de alimentación, la guía nos recomiendan siempre preferir la nutrición enteral, a través de un acceso nasogástrico, ideal con sondas de 10 a 12 French, y en caso de que esta nutrición enteral
presenta alguna intolerancia, se recomienda el uso de prokinéticos como la metoclopramida, y si esta medida falla, un acceso postpilórico. Se recomienda además, para lograr una mejor tolerancia y una menor manipulación del personal de salud, que la nutrición enteral sea entregada a un ritmo continuo y a través de una bomba de infusión. Dentro de las consideraciones que nos recomiendan las guías es que limitemos la exposición de los profesionales en la manipulación de sondas y de fórmulas, que el ideal de instalación de sonda nasogástrica sea en conjunto con la intubación, y además considerar que la colocación de sonda puede producir tos, por lo que debe poner, ojalá, mascarilla al paciente. ¿Qué sucede con la nutrición parenteral? ¿Cuándo vamos a optar por este tipo de soporte nutricional? En dos situaciones: cuando la nutrición enteral no sea posible o esté contraindicada, en cuyo caso debemos considerar la evaluación previa del estado nutricional del paciente. En el caso de aquellos pacientes con malnutrición, se debe considerar de forma oportuna el inicio de nutrición parenteral, pero en aquellos pacientes no nutridos deberíamos considerarlo dentro de los 7 a 10 días de ingreso a la UCI. En el caso que la nutrición enteral no sea suficiente, es decir, que no llegue a cubrir el 65% de sus requerimientos por vía enteral, debemos, como habíamos dicho anteriormente, considerar la nutrición parenteral. Ahora vamos a hablar respecto a los requerimientos nutricionales. Para calcular nuestro aporte energético, el gold estándar va a ser la calorimetría indirecta, pero en nuestro hospital no tenemos este tipo de instrumento y, por otra parte, respecto a la contingencia, influiría en una mayor manipulación hacia el paciente. Es por esto que utilizaremos método factorial. Durante una fase aguda de la enfermedad, la primera semana, estimamos entre 15 y 20 calorías por kilogramo de peso actual o estimado. La segunda semana, para progresar, de 20 a 25. Y luego, según la evolución del paciente, de 25 a 30 calorías por el peso. Si tuviésemos algún paciente con diagnóstico de obesidad, la recomendación es de 22 a 25 calorías por kilogramo de peso ideal o ajustado. Para el aporte proteico, también utilizamos factorial, donde se estima entre 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso actual o estimado por día, y para pacientes obesos de 2 a 2.5. Es por esto que en general, de los requerimientos nutricionales, debemos considerar que la estimación es una alimentación hipocalórica durante la fase inicial menor a un 70% de la meta, y esta meta calórica se debe alcanzar durante la primera semana. Por otra parte, el aporte proteico, lo ideal sería alcanzarlo al tercer o cuarto día. Y por otra parte, es importante controlar el volumen de la nutrición enteral administrada por día para asegurar los aportes. Dentro de esto, fijarnos en la hoja de balance hídrico de enfermería, cuánta velocidad se está administrando, en cuántas horas. Además, debemos evitar la sobrealimentación, considerando el aporte de propofol y las soluciones glucosadas, dependiendo a qué dilución se entrega en el paciente. También debemos identificar a los pacientes con riesgo de síndrome de realimentación. Es para esto que está esta tabla, donde un paciente que tiene un bajo riesgo es donde tiene un criterio de la columna verde que está en la tabla de arriba. Un paciente de alto riesgo tiene un criterio de la columna naranja, o dos criterios de bajo riesgo, que sería la columna verde. Por otra parte, un paciente de un muy alto riesgo de síndrome de realimentación es un paciente que tiene un IMC de 14 kilogramos por metro cuadrado, menor a esto, perdón, una pérdida de peso mayor al 20% o inanición de alimentación mayor a 15 días. Las características de las fórmulas enterales es que esta debe ser isosmótica, estándar polimérica, y por otra parte hiperproteica, es decir, que su molécula calórica aporte más de un 20% de proteínas. El objetivo de esto es alcanzar el aporte proteico sin sobrealimentar al paciente, además de considerando la tolerancia que éste va a tener. Debemos progresar a las metas nutricionales y así facilitar también el trabajo en la administración. Es por esto que se sugiere no utilizar módulos proteicos para evitar mayor manipulación hacia el paciente. Este esquema lo que intenta explicar es que mientras el paciente esté con drogas vasoactivas o con una condición de disfunción gastrointestinal, no se recomiendan fórmulas con fibra. Pero cuando ya disminuye la dosis de estos fármacos y la disfunción ya no está, sí se recomiendan fórmulas con fibra para promover finalmente las funciones de la microbiota intestinal. Ahora vamos a hablar del manejo nutricional en paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo.
Es importante que estos pacientes, si por su condición clínica tienen una restricción de volumen, elegir fórmulas con mayor densidad calórica. Si es que antes se recomendaba también fórmulas con aporte omega 3, pero actualmente no hay una recomendación. Las fórmulas altas en grasas y bajas en carbohidratos para el manejo del cociente respiratorio no se aconsejan, ya que no se ha mostrado evidencia. Y además, por otra parte, si es que una fórmula tiene alto contenido graso, pueden provocar intolerancia gástrica, ya que van a enlentecer el vaciamiento gástrico. Respecto a los pacientes cuando están en posición prono, es importante mencionar que la alimentación no se debe suspender, ya que no es una contraindicación. Pero sí tener en consideración que la cabecera de la cama debe permanecer a más de 30 grados y se sugiere la posición de Trendelenburg invertido, lo cual va a prevenir la aspiración del contenido gástrico y el aumento de la presión intraabdominal. Además, se recomienda aspirar el contenido gástrico a través de la sonda y suspender la nutrición enteral 1 hora antes de rotar al paciente, ya sea de posición supino a prono o viceversa. Para el manejo nutricional en el paciente UCI extubado, debemos considerar la elevada incidencia de disfagia post-extubación y que la difusión de glutoria puede prolongarse hasta 21 días en los adultos. Es por esto que nuestra estrategia o manejo va a ser no suspender la nutrición enteral hasta que se evidencie una adecuada deglución y un aporte nutricional óptimo, esto a través de un control de ingesta o lo que habíamos mencionado antes en la hoja de enfermería. También ver la evaluación clínica de la deglución post-extubación, esto con fonoaudiología, la cual va a adaptar también las consistencias de la vía oral y se le enviaría eso al paciente. Y por otra parte, considerar el empleo de suplementos nutricionales en el caso de que el aporte no sea suficiente. ¿Qué debemos tener en consideración del soporte nutricional en la vía oral? Es que siempre se debe optimizar la ingesta por esta vía, considerar también el empleo de los suplementos nutricionales orales en el caso de que la ingesta sea deficiente, evaluar la entrega de estos y realizar los controles de ingesta pertinentes. Por otro lado, para la nutrición enteral y parenteral, debemos controlar la administración de estos a través del registro de enfermería, como se mencionó anteriormente, y evitar también la suspensión innecesaria. Ahora, en general, para todo el soporte nutricional, sea cual sea la vía, siempre se debe respetar la transición entre las vías de alimentación, evaluar la tolerancia gastrointestinal que tiene el paciente, lograr el cumplimiento de una meta calórica proteica estimada, diseñar e implementar los protocolos y capacitar al resto del equipo. Ahora vamos a hablar respecto al manejo del soporte nutricional post-UCI y cuando el paciente ya se traslada a una sala más básica. El paciente que está en UCI tiene una debilidad adquirida, por la cual pierde masa muscular y genera una pérdida de la función, la cual podemos medir a través de la dinamometría. Es por esto que es importante una movilización precoz y por la parte nutricional un adecuado aporte proteico. Por lo cual, el paciente que va trasladado a otra sala debe continuar con los aportes calóricos proteicos estimados, optimizar igual ingesta vía oral y emplear los suplementos nutricionales orales en el caso que sea necesario, y la rehabilitación en general del paciente. Para terminar, queremos dejar una reflexión que finalmente una nutrición adecuada tiene tanta relevancia como el resto de las medidas aplicadas al paciente. Acá van a encontrar nuestros correos electrónicos, en el caso de que tengan alguna duda, nos pueden escribir ahí. Muchas gracias.